Sintonizas Dinamis Radio. La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiar. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pediréis y orad, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. Cuando uno empieza a leer la Biblia, yo te recomiendo que si quieres leer la Biblia para comprender un poco su mensaje, su razón, y para comprender la venida de la persona de la cual la Biblia todo el tiempo habla. Porque la Biblia es el libro, es el mensaje de una persona, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda la Biblia trata de Jesucristo, del principio, aquel árbol de la vida en el jardín Edén, hasta el último libro de Apocalipsis, donde dice la Biblia que aquel que está sentado sobre el trono dice: He aquí, yo haré todas las cosas nuevas. Y te recomiendo que si lees todos los días 3 capítulos de la Biblia, en un año has leído toda la Biblia. Y te recomiendo también de todo corazón que cuando leas la Biblia no empieces a leer en el libro de Génesis, porque el principio de la Biblia no es el principio como cualquier libro que tiene. Todos los libros empiezan en la primera hoja, al principio. Por el principio de la Biblia no está el principio, sino está mucho más allá. Para comprender la Biblia hay que leer primero el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la luz del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento da testimonio de la venida, de la obra, de todo lo que hizo Jesucristo. Eso lo podemos leer leyendo el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas. Ahí aprendemos de la venida de Jesucristo, su vida, su nacimiento, su obra, sus palabras, sus parábolas, su poder, su autoridad, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Cuando leemos en la palabra de Dios y empezamos a leer los 4 evangelios, puedes leer como Mateo, Marcos, Lucas nos enseña la persona de Jesucristo. La Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. En Romanos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 4
versículo 23 dice, y no solamente con respeto a él, hablando de Abraham, se escribió lo que le fue contado, sino también con respeto a nosotros. Primera carta de Corintios 9:10 dice, sí, se escribió por nosotros. Primera carta de Corintios 10:6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Primera carta de Corintios 10:11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. La carta de los Colosenses 2:16 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y en Hebreos 8 y en Hebreos 10 podemos leer, la ley es figura y sombra de las cosas celestiales. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que empezar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento. Porque es el Nuevo Testamento el que da testimonio y luz a todo el Antiguo Testamento. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, se dará cuenta que Jesucristo en los 4 evangelios aparece orando 35 veces. Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le encontramos orando 35 veces. Le encontramos orando muy por la mañana, como dice Marcos 1:35, cuando era muy oscuro. Le encontramos orando toda la noche, porque tuvo que hacer una decisión, en Lucas 6:12. Le encontramos orando en el monte Getsemaní, aquel lugar, el monte de los olivos. En total, 35 veces encontramos a Jesucristo orando. Ahora tengo una pregunta. Si Jesucristo tuvo la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Y sabes, querido oyente, si lees los 4 evangelios, te vas a dar cuenta que Jesucristo a sus discípulos no le enseñó a predicar, pero sí le enseñó a orar. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido por la oración vence al mundo. Todo lo que es nacido en la oración vence los obstáculos. Y hay muchos obstáculos en la oración. ¿Qué significa eso? La oración. ¿Qué significa orar? Jesucristo, como estuvimos aprendiendo, le enseñó a sus discípulos a orar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, versículo 1. La necesidad de orar con perseverancia. Mateo 7:7. Mateo 7, versículo 8. Lucas 11, versículo 9. Lucas 11, versículo 10. La necesidad de la perseverancia en la oración. Y luego, en Marcos 11, nos enseña la necesidad de la confianza, que nosotros le llamamos fe en la oración. Cuando lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de una cosa, que en el Antiguo Testamento no hay, en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a lo que los judíos le llaman la Torá, la ley. En la ley no había ninguna indicación ni enseñanza sobre la oración. Ninguna. Es la persona de Jesucristo la que nos enseñó a orar. ¿Por qué? Porque la oración es la expresión de tu relación con Dios. El que tiene una relación verdadera con Dios el Padre es una persona que ora.
El que no ora es porque no le conoce de verdad. Porque hay dos cosas que cuando uno nace de nuevo, por la gracia de Jesucristo, cuando uno es lavado con la sangre de Jesucristo, cuando uno recibe el perdón de los pecados, hay dos cosas que suceden en uno. Son dos diferentes hambres, vamos a llamarle hambre. Es esa hambre que el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, dice: enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír mi palabra. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno de verdad, y no estoy hablando de una cultura cristiana, de una educación cristiana, sino de un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú puedes nacer en un pueblo, en una ciudad, en una nación, supuestamente con una cultura cristiana, pero eso no significa que tú eres cristiano. ¿Cuándo uno es un verdadero cristiano? En el momento que tú le pides a Jesucristo perdón por tus pecados. En el momento que tú reconoces que Jesucristo es el único que te puede salvar, el único que te puede perdonar. Y cuando tú abres tu corazón y dices: Señor, te pido perdón, Señor, de todo corazón, perdóname. Entonces en ese momento sucede un milagro. Dios, el Espíritu Santo, Él que te ha traído a los pies de Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo personalmente, provoca que la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, que esa sangre venga sobre tu vida, tu alma, tu ser, y te limpie y te lave de todo pecado. El perdón de los pecados es que tu pecado es borrado, que tu pecado es alejado de ti y que tú empiezas tu vida de nuevo. El perdón de los pecados es como comenzar tu vida de nuevo, completamente de nuevo. Pero esta vez la vas a vivir junto con el Espíritu Santo. Y cuando uno nace de nuevo, hay dos clases de hambre que el Espíritu Santo provoca en ti. Primero, el hambre de estar en comunión con el Señor. A eso le llamamos oración también. Y luego, esa hambre de la palabra de Dios. El hambre de su presencia, el hambre de su palabra. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, Él revolucionó la oración. ¿Por qué? Porque Él sacó la oración del templo y la trajo a casa. Cuando dice en Mateo capítulo 6, que cuando tú ores, que tú ores a tu querido Padre que está en lo secreto. Y querido oyente, le prometo una cosa de todo corazón. Y le quiero decir de todo corazón. Es igual lo que le diga el mundo. Es igual lo que le digan otras personas. Le prometo de todo corazón que si tu relación con el Señor es correcta, y tú sabes muy bien cuando tu relación con el Señor es correcta, que todo lo que tú le pidas al Señor, Él te lo va a dar. Oración es el regalo que Jesucristo nos da, es el acceso al corazón, a las posibilidades de Dios.
Y sabes, oración no es cambiar o intentar de que Dios cambie de opinión, ¿no? Quiero decirte una cosa, oración no cambia a Dios, sino oración solo cambia al que ora. En la oración eres ajustado, eres purificado, eres sanado, eres de nuevo restaurado. Oración no es nada místico, no es nada difícil. ¿Sabes? Bajo la ley, tú tenías que usar las palabras de la ley para orar, pero bajo la gracia, tú puedes usar tus propias palabras. ¿Por qué? Porque con Jesucristo tenemos el acceso directo con Dios el Padre. Ya no es necesario orar a un santo, a una virgen, o a otra persona, o un ídolo. No, no. Con Jesucristo tienes acceso directo a Dios el Padre, a Dios el Espíritu Santo y a Dios el Hijo. La oración tiene un poder impresionante, pero también hay obstáculos en la oración. Uno de los obstáculos en la oración lo podemos leer en Mateo 6, pero también en Marcos 11. Porque cuando Jesucristo habla de la omnipotencia de la oración, en el próximo versículo habla de la necesidad de perdonar. ¿Qué son obstáculos? ¿Qué son obstáculos en la oración? En la oración puede haber diferentes obstáculos. Mayormente el obstáculo de la oración es tu carne, tu naturaleza, la pereza, que uno no quiere orar. Jesucristo tuvo razón cuando dijo a Pedro, allí en Getsemaní, Pedro, levántate, ora, levántate, ora, porque el Espíritu quiere tener comunión con Dios, pero la carne es débil. Cuando uno quiere tener una profunda relación con Dios, y querido oyente, mire, no sé cómo explicarlo, pero voy a intentarlo. Querido oyente, mire, le prometo de todo corazón, probablemente no tendrás lo uno o lo otro. Probablemente no tendrás la formación, la educación, la carrera escolar, académica, la profesión que te hubiera gustado. Pero una cosa le prometo, querido oyente. Si su relación con el Señor es profunda, es íntima, es continua, si el Señor en nuestro corazón es lo más precioso y valioso que tenemos. Y quiero decirle de todo corazón, querido oyente, que si Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, es lo más valioso que tenemos, le prometo una cosa, nada será imposible. ¿Por qué? Porque Dios premia y Él da recompensa a las personas que le dan el valor a Dios el Padre. Él dice en el profeta primera de Samuel capítulo 2:30, yo honro a los que me honran. Cuando uno tiene una profunda relación con el Señor, sí, habrá obstáculos, como dice Primera de Tesalonicenses 2:18 en la traducción de la Biblia a las Américas. Dice el apóstol Pablo, yo quise ir a vosotros más de una vez, dos veces incluso, pero Satanás nos lo ha
impedido. Y en Romanos 1:13 y en Romanos 15:22 habla lo mismo. Dice que había estorbo. Esa palabra estorbo en griego, en copto, significa golpear o cortar un árbol y ponerlo en tu camino. ¿Sabes qué? El enemigo no puede evitar tu camino, pero puede hacer todo para que no vayas a la velocidad necesaria. Y sabes, cuando uno tiene una vida profunda de oración, una profunda relación con el Señor, entonces esos obstáculos van a venir. Te prometo, si tú eres una persona que de verdad quiere vivir en la intimidad con Dios, y querido oyente, probablemente no tendrás muchas cosas, pero si tienes al Señor, yo digo, I mean real, yo digo de verdad, que tú sabes en lo profundo de tu corazón. O déjame preguntar de otra forma. Querida, tengo una pregunta. Mi pregunta no es ¿cuánta influencia tienes en las redes sociales? Mi pregunta no es cuánta gente te sigue en las redes sociales. Si son muchos, te felicito, me alegro por ti. Mi pregunta es esta. ¿Qué influencia tienes tú delante de Dios? Algunos dirán, no, todos tenemos la misma influencia. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? No te imaginas lo equivocado que estás. Y déjame explicarte por qué. Dios el Padre, a través de Jesucristo, abrió las puertas del cielo. Es interesante que Jesucristo abrió las puertas del cielo, pero tú y yo tenemos que provocar que las ventanas del cielo se abren también. ¿Cómo se abren las ventanas del cielo? Como dice Malaquías 3, traed por amor, por cariño, por respeto, por fe, los diezmos a la casa del alfolí, a mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos. Dios el Padre, Él le abre la puerta a todos. Dios el Padre invita a todo ser humano a tener una relación con Él. Pero ¿sabes lo que me he dado cuenta? No todos aprovechan ese momento. ¿Sabes, querido? Aunque te llames evangélico, presbiteriano, católico, ortodoxo, adventista, tú te puedes llamar como tú quieras. Pero, ¿te has dado alguna vez cuenta que Dios le dijo a un hombre que era su amigo? Dios, el Padre, le dijo o habló de Abraham y dijo, amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Y querés oír una cosa graciosa? Dios el Padre nunca directamente le dijo a Abraham, tú eres mi amigo. Las únicas 3 veces, o 4 veces que aparece la palabra amigo de Dios de Abraham, es largo tiempo detrás de su muerte. En 2 de Crónicas 20, versículo 7 dice, descendencia de Abraham, tu amigo. Isaías 41, versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo.
Y Santiago 2, versículo 23 dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Imagínate. Pero ¿sabes qué? Abraham era amigo de Dios, pero Dios el Padre nunca se lo dijo. ¿Cuántas veces he oído yo decir, oh Señor Jesús, mi amigo? ¿Quieres oír una cosa? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, Santiago, Judas, el escritor de la carta de los Hebreos, nadie se atrevió a llamarle a Jesucristo mi amigo. Es Jesucristo el que decide quién es su amigo. Juan 15. Vosotros sois mis amigos. No tú o yo decidimos si Jesucristo es nuestro amigo. Es Él soberanamente que decide quién es su amigo. Y sabes, el Señor te invita a tener esa relación con Él, esa relación profunda, donde tienes tanta influencia, tanto poder. Quiero preguntar con la mano al corazón, ¿qué efectivo o qué efectivamente oras? Y tú tienes que ser honestamente contigo, tienes que ser honestamente contigo. ¿Qué efectividad tiene tu oración? Si tu oración no tiene efectividad, puede ser que la razón es la relación. Me explico. Orar no es solo pedir, sino estar en comunión con Dios. Orar en primera línea es estar en comunión con Dios, estar a solas con Él. Le prometo, querido oyente, si tú todos los días, habrá días que uno no ora, claro, fuéramos mentirosos. Si alguien me dice, y le está hablando a alguien, que hoy se levantó a las 3:30 de la mañana, y desde casi 28 años me levanto a las 3:30 de la mañana. Si alguien dice que todos los días ora, es un mentiroso. Otra vez, le está hablando a una persona que casi 28 años todos los días se levanta. ¿Ha habido días donde no ha orado? Claro. ¿Por qué? Porque somos humanos y algunas veces la vida, el día a día, el cansancio, la pereza, nos sobreviene a todos. Algunos me dicen, pastor, ¿qué hace usted contra eso? Lo primero es esto, vencer a tu carne. Si no vences a tu carne, no vas a vencer ningún demonio. La autoridad sobre los demonios depende de la autoridad sobre tu carne y sobre tu lengua. Y si quieres conocer al Señor realmente, querido oyente, yo sé que hay mucha linda, preciosa gente. Y no es difícil, querido. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:26. Oración no es un hablar religioso. A través de la gracia de Jesucristo, tú en la oración puedes usar tu forma y tus palabras. No hay ningún protocolo. La ley tiene un protocolo. La ley de Moisés tenía un protocolo. Pero la gracia de Jesucristo te da una relación con Dios. Y cuando uno quiere conocer realmente al Señor, yo os aconsejo una cosa: que te levantes temprano por la mañana.
Yo no digo que tienes que levantarte a las 3:30, no. Pero si sales de la casa a las 7, levántate a las 6 menos cuarto, para que tengas bastante tiempo con el Señor. 20 minutos, media hora. Luego, si quieres, 1 hora, como tú quieras. Y querido oyente, si tu oración es continua, tu bendición será continua. Si tu oración es profunda, tus raíces de la vida serán profundas. Porque en la oración, junto con Dios el Padre, en la comunión, nos da una fuerza y un poder impresionante. Se cumple lo que dice Moisés en el Salmo 90, sáciame por la mañana con tu gracia. O como dice David en Salmo 143, por la mañana, déjame oír tu gracia. Y Salmo 92 dice, por la mañana proclamaré tu gracia. Y Salmo 63 dice, Eloi, Eloi, mi Elohim eres tú, por la mañana, por la madrugada te busco. Proverbios 8:17 dice, el que me busca de madrugada me encuentra. Salmo 5 dice, Señor, temprano me levanto y te preparo una ofrenda de mi boca, de mis labios. ¿Por qué la oración por la mañana es tan importante? Porque por la mañana todavía no somos distraídos por el día. Tu mente, tu alma, tus pensamientos están fresco, tranquilo, en paz. Y yo te recomiendo que en la intimidad, por la mañana, que leas la Biblia. Y que primero, antes de orar, te recomiendo que leas la Biblia. Yo lo hago así siempre. Puede ser días que primero oro, luego leo la Biblia. Sí, pero casi siempre primero leo la Biblia. ¿Por qué? Porque es mi lectura que alimenta mi oración. Muchas veces, cuando leo la Biblia, lo que leo me inspira a orar. Porque el Señor todos los días tiene una palabra para ti. Todos los días. Y en este pasaje de Marcos 11, cuando Jesucristo de lejos vio una higuera, se acercó y solo vio hojas. Tienes que saber una cosa, querido oyente, que la palabra higuera, hoy todavía, si tú la próxima vez tienes la posibilidad de venir conmigo a Jerusalén, a Galilea, en uno de los próximos viajes, cuando vayamos al monte de Sión, allí hay diferentes sinagogas. Y hay una que pone al lado, no por encima, sino al lado de la puerta, pone bajo la higuera. Ahí comprendes lo que le dijo el Señor Jesucristo a Natanael. Cuando dice la Biblia que Felipe llamó a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Hemos encontrado a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, dice la Biblia que se le acercaba y él le dijo,
he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sabes que hasta hoy los judíos ortodoxos le llaman a la sinagoga la higuera? La higuera es la sinagoga. Y dice aquí la Biblia que Jesucristo se acercó a la higuera, vio hojas, porque no era el tiempo. Pero tienes que comprender una cosa, querido oyente. Esa higuera, mientras Jesucristo no se la acercó, estaba sometida a la primavera, al verano, al otoño, al invierno. Pero cuando Jesucristo se acercó a ver si había frutos, dice la Biblia que nada halló sino hojas. Y las hojas a Dios el Padre no le caen bien. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, en el jardín Edén, cuando tuvieron que cubrir su desnudez, ¿con qué lo hicieron? ¿Con las hojas de qué? De la higuera. Y las hojas solo quieren cubrir lo que no hay. En el profeta Ezequiel, en Apocalipsis, las hojas del árbol del Señor, eso es otra cosa, porque esas hojas son para sanidad para las naciones. Pero ¿sabes qué es lo que me he dado cuenta? Que hoy todavía es así. Tú ves la presentación, tú ves cómo la gente se presenta y dices, wow, qué hojas. Pero cuando te acercas a su vida, a su intimidad, cuando les visitas en su ministerio o a donde sea, te das cuenta que había muchas hojas y poco fruto. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros cristianos hoy están más interesados en tener grandes hojas que en vez de tener fruto. Y Jesucristo se acercó. Y cuando Jesucristo se te acerca, no es primavera, no es verano, no es otoño, no es invierno. Cuando Jesucristo se te acerca es eonos de eonos. La eternidad de la eternidad, el tiempo de los tiempos. Esa higuera tuvo un encuentro con la eternidad, pero no quiso traer fruto. Y Jesucristo dijo, si no quieres traer fruto para mí. Es interesante, querido oyente, que en Marcos 11:14, cuando dice en español, Jesús le dijo a la higuera, ¿sabe lo que dice en griego? Y Jesús le contestó a la higuera. Momento, ¿desde cuándo árboles pueden hablar? Este árbol no le habló con un mensaje audible al Señor Jesús. Pero muchas veces la gente no tiene que decir nada audible para enseñarte que no tiene interés en ti. Yo no sé si tú has hablado con una persona y esa persona era indiferente en cuanto a ti, ¿a qué lo notas? Lo mismo este árbol. Le comunicó su indiferencia con el Señor. ¿Cómo? No trayendo fruto, porque podía haber traído fruto. No era el tiempo. No era el tiempo de la tierra, pero era el cielo que se le acercó. ¿Y querés saber una cosa graciosa? Cuando Jesucristo se le acercó a este árbol, a esta higuera, ¿sabe lo que había allí? Habían dos árboles. La higuera y el árbol de la vida,
que estaba enfrente. Jesucristo es el árbol de la vida. Y dijo, ¿no quieres traer fruto para mí? La higuera dijo, no. Dijo Jesucristo, un momento. Yo te he creado, yo te he plantado, yo te he dado vida, ¿y no quieres traer fruto para mí? No. Ok. Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Es interesante que en Mateo 21, 18 dice, el Señor nunca jamás nazca de ti fruto. ¡Wow! Pero hay una cosa buena, querido oyente. Si esto funciona negativamente, también funciona positivamente. ¿Me explico? Si existe un alfa, existe un omega. Si existe un arriba, existe un abajo. Y si algo en la Biblia aparece como un mal ejemplo, en la gracia también existe el buen ejemplo. Si nunca traiste fruto hasta ahora, a partir de ahora vas a traer mucho fruto. Él entró al templo y por segunda vez limpió el templo. Y dice la Biblia que la gente estaba admirada por su doctrina. Y de noche Jesús salió de la ciudad. ¿Por qué? Él tenía un lugar favorito que se llamaba Getsemaní. Getsemané. Significa, es arameo, significa la prensa de aceite. Cuando los soldados vinieron a por él en Getsemaní, dice la Biblia, Jesucristo se acercó, en griego dice, salió, porque era como una cueva. Getsemaní tenía como semejante a una cueva, y ahí dentro estaba la prensa de aceite. Pedro por la mañana se acordó. Es interesante, 12 vieron como Jesucristo le habló, pero solo uno se acordó. Y dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste. No, Pedro, no. Pedro, Jesucristo en ningún momento ha maldecido la higuera. Pero ¿sabes qué, querido oyente? Tú no tienes que maldecir para maldecir a una persona. Nosotros pensamos que tenemos que decir, yo te maldigo, para que sea una maldición. No. Tú puedes maldecir a una persona hablándole negativamente, diciendo de ti nunca saldrá algo bueno, tú nunca tendrás un esposo, nunca tendrás una esposa. Eso también es una maldición, pero, bajo la gracia de Jesucristo, las maldiciones son eliminadas. Porque para que la maldición tenga poder, tiene que estar bajo la ley. Porque bajo la gracia no hay maldición. Y Jesucristo dijo, Pedro, tened fe en Dios. Esa palabra tener fe en Dios, en griego se llama egete pistin theos. Ten la fe de Dios. Y dice Jesucristo, porque de cierto digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Querés oír una cosa, querido oyente? Tienes que creer en lo que dices. Porque si tú no crees en lo que dices, no va a suceder. Y dice Jesucristo, por tanto, os digo, que todas las cosas, todo lo que tú pidas, creed que ya lo recibiste. Querido oyente, mire, le voy a explicar una experiencia que me he dado cuenta en mi vida.
Hace poco tiempo estuvimos en un viaje, que ya pronto haremos otro viaje, a la frontera de Polonia con Ucrania. Y lo que vimos fue impresionante. Pero cuando regresé, experimenté algo que hace mucho tiempo no lo experimenté. Cuando regresé a casa, instantáneamente me levanté por la mañana a orar. Yo voy a decir una cosa, fue muy difícil. ¿Por qué? En Mateo 3:16, en Marcos 1, versículo 10, y en Lucas 3, versículo 21, dice la Biblia que Jesucristo, cuando Él oró, los cielos se le abrieron. Algo que me he dado cuenta con el tiempo es esto. Siempre que me he ido de viaje y he regresado, los cielos sobre mis oraciones he observado cuando regreso de nuevo a España. Algunas veces parece como si se hubiera cerrado en este lugar. ¿Por qué? Porque tiene que saber un secreto de la oración. La palabra más usada para la palabra oración en griego se llama pros-oye. Algunos lo pronuncian como prosoige, pero se pronuncia pros-oye. Y pros-oye, de ahí viene la palabra oye, que significa el voto, la oración. Pero cuando se habla de pros-oye, no se habla de la forma como se ora, no se habla de las palabras que uno usa. La palabra pros-oye significa el lugar de oración. Y ese es el secreto, querido oyente. Attention, please. El poder de la oración vive del lugar que tú has reservado para el Señor. Me explico. Tú y yo sabemos que podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar, porque siempre estamos en contacto y en conexión con el Espíritu Santo. Puedes estar en un hospital, puedes estar en el trabajo, en el coche, en el metro, en el ascensor. Siempre el Señor está contigo y siempre puedes hablar con el Señor. Pero querido oyente, atención. Tú puedes hablar en todo lugar con el Señor, pero para profundizar tu relación necesitas un lugar de intimidad consagrado para el Señor que se llama pros-oye. Algunos de nosotros oran. O déjame explicarlo de una forma. Querido oyente, en esta tierra tiene que existir un lugar y un tiempo donde ese lugar y ese tiempo no conoce WhatsApp, no conoce Facebook, no conoce Instagram, no conoce la distracción. A eso Jesucristo le llama: entra a tu aposento, tu lugar de intimidad. Querido oyente, por favor, tómate un tiempo. Si de verdad quieres tener una oración, una vida de oración de poder, de autoridad, te doy un consejo. Lo mismo que muchos todos los días van a la misma hora al gimnasio, al trabajo, te doy un consejo. Tienes que cultivar la costumbre de orar todos los días a la misma hora. Te prometo que esa costumbre va a desarrollar una profunda vida de oración. Tiene que haber un tiempo al día. Tiene que haber un lugar en tu vida. Sea una habitación,
sea una esquina, sea un sofá, sea un parque, sea un coche, sea donde sea, tiene que haber algo reservado solo para el Señor. Porque hay un misterio. Ese lugar reservado se va a convertir en el lugar de las ventanas abiertas, de las puertas abiertas, de los cielos abiertos. Si tú consagras para el Señor un lugar, un tiempo, querido oyente, le prometo que nada es imposible, todo puede solucionarse por oración. No hay demonio, no hay maldición, no hay hechicería que pueda resistir a esa vida profunda de oración. Por eso lo más importante en nuestra vida es tener nuestra relación profunda con el Señor, porque el que tiene a Dios tiene todo. Tu relación con el Señor tiene que ser profunda, amorosa, cariñosa, santificada, apartada de todo el mal, de todo el ruido, de toda la distracción. Querido oyente, si tienes de verdad interés en conocer a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, déjame decirte que hay cosas que le encantan. ¿Y sabes qué es? El silencio, la noche, la oscuridad y la soledad contigo. El que busca la soledad con Dios nunca estará solo. Porque dice la Biblia en Hebreos 11:6 que aquellos que buscan a Dios en la intimidad, el Señor te va a dar una recompensa. ¿Sabéis, querido, una cosa? Que yo noto, lo percibo, cuando una persona es una persona de la intimidad con Dios. Se percibe, esa gente tiene algo que no se puede explicar, se percibe. Y no estoy hablando de estos psicópatas religiosos que están como una cabra, no. De estos que quieren ser más santos de lo que en verdad son, no. No estoy hablando de estos hipócritas. Hay algo que rodea a una persona de la intimidad. Tienen algo que deja temblar los demonios. Tienen algo que se percibe que vale más que el oro y la plata. ¿Y qué es? Es la verdadera presencia del Espíritu Santo de Dios. Se percibe, se nota. Por eso, querido oyente, levántate, pídele al Señor la gracia, el favor, la fuerza, la disciplina, la ayuda, para que Él te ayude a tener una profunda relación con Él. ¿Y sabes qué, querido oyente? Si lo haces, poco a poco le vas a conocer. Y si lo haces, vas a tener un poder que no te imaginas. No te lo imaginas. Confíeme, no te imaginas. Porque la pregunta no es ¿cuánta influencia tienes tú en este mundo? No. La pregunta es ¿cuánta influencia tienes en el cielo? Amén.